Javier Hernández también está acá. El acta de la sesión número 34 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 35 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido oficio de la Presidenta de la República, mediante el cual formula indicaciones al mensaje que introduce la mejora del transporte público remunerado a pasajeros. En segundo lugar, una moción de las diputadas Álvarez, Carvajal y Hernando y de los diputados García, Bun, Jiménez, Letelier, Mesa, Saldívar y Venegas, que modifica la ley de tránsito para agravar las penas y sanciones cuando la infracción se cometiere conduciendo a exceso de velocidad. En tercer lugar, un correo electrónico enviado por la Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores del Transporte y Afines de Chile, CONUT, mediante el cual solicitan ser recibido en comité para exponer sobre el mensaje que introduzca mejora del transporte público remunerado de pasajeros. Seguía comunicación enviada por el jefe de bancada del Partido por la Democracia, mediante el cual informa reemplazo a la sesión para el día de hoy de la diputada Loreto Carvajal por el diputado Guillermo Cheroni, y finalmente el reemplazo del diputado Venegas por el diputado José Miguel Ortiz también para esta sesión. Esa es la lectura de la cuenta de sesión. Estamos bien, ¿ah? Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra de la cuenta. Varios. Comenzamos entonces. Entonces corresponde iniciar la discusión, en particular del mensaje que introduce mejoras al transporte público remunerado a pasajeros, modificando las disposiciones legales que indica boletín número 10.007-15, urgencia simple. Bueno, damos la bienvenida al señor ministro de Transporte y Telecomunicaciones, don Andrés Gómez Lobo, y a su asesora legislativa, señora Paola, perdón. Y el secretario ahora dará lectura al artículo primero del proyecto de ley. Adelante, secretario. Presidenta, el comparado lo tienen todo en su sitio, ¿cierto? El artículo primero del proyecto dice así: introdúcense las siguientes modificaciones en la ley 20.378 que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado a pasajeros. Número 1. Modifíquese el artículo segundo en el siguiente sentido. Letra A. Reemplázase en el inciso primero la frase: este límite máximo se reajustará anualmente en la ley de presupuestos, considerando la variación que experimente el índice de precio al consumidor, por la siguiente. Este límite máximo se podrá reajustar anualmente en la ley de presupuesto considerando la variación que experimente el índice de precio al consumidor mediante la metodología de reajuste que comprenda, en forma efectiva, las proyecciones de variaciones de los costos del sistema, la que será establecida mediante decreto supremo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, suscrito además por el Ministro de Hacienda, considerando, entre otros, uno o más de los siguientes factores de costo: precio del petróleo, diésel, dólar de los Estados Unidos de Norteamérica observado, índice de precio por kilómetro, y todo aquello mecanismo de ajuste y revisión de los contratos que impacten en los costos e ingresos del sistema. Hay una indicación a la letra A del Ejecutivo para reemplazar en el literal A de su numeral 1 la expresión índice de precio por kilómetro, que está achurada y subrayada, por índice de pasajero por kilómetro. La letra D del mensaje señala: modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido. Y intercálase entre las frases trolebuses y taxibuses la siguiente frase: tranvías, ascensores, teleféricos para el transporte público remunerado de pasajeros. Y 2i, página 2 del comparado. Intercálase entre la frase aéreos y la coma la siguiente frase: u otros modos propulsados por mecanismos externos, tales como catenarias o cables. Esa es la letra B. Estamos en el punto 1. Entonces, ¿puedo ofrecer la palabra ahora? O si no, seguimos. ¿Seguimos? El punto 2 del mensaje, del artículo primero, dice así. ¿Ya? Sustitúyese en el inciso primero del artículo quinto la frase, comilla, y la seguridad de educación vial por la siguiente: la seguridad o la educación vial. Hay una indicación de la diputada doña Jenny Álvarez, Clemira Pacheco y Alejandra Sepúlveda, de los diputados Fernando Mesa, Leopoldo Pérez y Mario Venegas, para reemplazar el número 2 del artículo primero por el siguiente. Modifícase el artículo quinto en lo siguiente. A. Sustitúyese en el inciso primero la frase y la seguridad de educación vial por la siguiente: la seguridad o la educación vial
los que podrán considerar la entrega de orientación psicológica o jurídica a las víctimas de accidentes de tránsito. Y B, intercalas en el inciso tercero entre la frase o entidades privadas y la coma lo siguiente: o pública con o sin fines de lucro. Y pasamos al punto 3 del artículo primero. Vamos artículo. Número por número. Estamos en el artículo primero, vamos a ver. Pero terminemos de ver el artículo 1, todo lo que A ver, trae. hay 3, Sí, estamos en el 4, 1. Después las indicaciones. 5, 6, es que son muchos, y después vamos a tener que volver a el número 3 dice: modifícase el artículo séptimo en el siguiente sentido. A, reemplázase en el inciso segundo la palabra 3 por 5. B, agrégase el siguiente inciso tercero nuevo. En todo caso, los procedimientos concursables, licitatorios o de contratación de concesión de vías, establecimiento de condiciones de operación, perímetro de exclusión u otra modalidad equivalente y de entrega de los subsidios que deriven de la aplicación de esta ley no constituirán actos onerosos de adquisición de bienes muebles o de servicios que se requieran para el desarrollo de las funciones de la Administración. El punto 4 del artículo primero, página 7 del comparado, dice: intercalas en el literal E del artículo 14 entre las frases transporte y telecomunicaciones y los que no necesariamente, la siguiente frase: y en los términos requeridos en materias tales como contrato de concesión de uso de vía y sus servicios complementarios o instrumentos análogos de regulación de los servicios de transporte público de pasajeros, tales como el perímetro de exclusión regulado en la ley 18.696. El número 5, el mismo artículo, dice: intercálase en el artículo 18 entre la frase ejerza sus funciones y el punto final la siguiente frase: más de 20 unidades tributarias mensuales por cada sesión con un tope total de 70 unidades tributarias mensuales. Esto tiene una indicación del Ejecutivo, este numeral, que dice: 5. Intercálese en el artículo 18 entre la frase 30 unidades tributarias mensuales y el punto seguido la siguiente frase: como base más 20 unidades tributarias mensuales por cada sesión con un tope total de 70 unidades tributarias mensuales, no pudiendo percibir en total más de 70 unidades tributarias mensuales, considerando la dieta proporcional al periodo y al pago por asistencia a sesiones. El número 6 del artículo primero dice: agréganse en el artículo 20 los siguientes incisos cuarto y quinto nuevos. Página 10 del comparado. Ah, está por lado y lado, parece. Sí, no, fotocopiaron distinto. Dice el 20. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones podrá adquirir, instalar, administrar, arrendar y operar los terminales de buses intermodales que se requieran para la prestación de servicios de transporte público remunerado a pasajeros y sus servicios complementarios. Para ello se declaran de utilidad pública los bienes inmuebles necesarios para la ejecución, operación o instalación de terminales de buses e intermodales, quedando facultado el Ministerio de Obras Públicas para ordenar las expropiaciones, sin adelantarse por favor, a solicitud del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Hay una indicación del Ejecutivo para eliminar la frase que se lee desde para ello hasta telecomunicaciones. Sigue el artículo, el número 6. Dice: asimismo, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones podrá establecer en el marco de una concesión de uso de vía otorgada en virtud de la ley 18.696, de un perímetro de exclusión o en el establecimiento de condiciones de operación u otra modalidad equivalente, la inclusión de predios fiscales, municipales o privados, previa autorización de sus propietarios y los organismos competentes, para destinarlo a terminales u otros inmuebles que resulten necesarios para la prestación de servicios de transporte público remunerado. El número 7 dice: reemplázase en el artículo 21 la frase refiere el inciso segundo del artículo 20O por la siguiente: refieren los incisos segundo y cuarto del artículo 20O. Número 8 señala: sustituyese en el inciso primero del artículo 21 bis la frase ejecutor de la obra por de transporte y telecomunicaciones. El 9, que es el último, ¿no? El 9, modifícase el artículo tercero transitorio del siguiente modo: modifícase el inciso primero del siguiente modo, letra A, y reemplácese el párrafo: este límite máximo se reducirá progresivamente a partir del año 2018 en un 1% respecto del inmediatamente anterior. El monto resultante se reajustará anualmente a la ley de presupuestos, considerando la variación que experimente el índice de precio al consumidor por la siguiente:
Asimismo, autorízase un aporte especial adicional al monto anterior, el que podrá ser de hasta 120.000 miles el año 2015, 2016, 2017 y de 260 miles desde el año 1.000 millones desde el año 2018 hasta el 2022. El monto resultante de la suma del aporte especial y del aporte especial adicional se podrá reajustar de la misma forma que el monto establecido en el artículo 2 de la presente ley. 2i, sustitúyese la frase de este aporte especial por la siguiente, del aporte especial y del aporte especial adicional. Y la letra B señala, reemplázase en el inciso segundo la expresión 5% por 10%. Esos son todos los números del artículo 1 del proyecto. La palabra, presidenta. Tiene la palabra diputado Ortiz. A ver, señora presidenta, estoy siendo miembro titular en reemplazo de Mario Venegas por tercera vez y yo he hecho el seguimiento completo de este proyecto. Primero quiero felicitar a través suyo que el ministro de Transporte accedió al requerimiento que plantearon diferentes gremios allá en mi región y quiero representar, porque yo mismo le dije que para qué iban a venir, al Consejo Regional del Sur de Chile, CODESUR, cuyo presidente es Juan Quilodrán, a la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses con Alejandro Riquelme, la Asociación de Temuco con Juan Quilodrán, la Asociación de Osorno con Arturo Arrigada, Asociación de Valdía, Nelson Lago y la Asociación de Puerto Montt, Rubén Sáenz. Tengo entendido que hay otro también de la Federación de Concepción y otras personas. ¿Por qué comienzo diciendo esto? En esta parte el ministro ha cumplido total y absolutamente. Este artículo primero, señora presidenta, tiene 9 numerales, 9. El primer numeral tiene que ver con el subsidio al transporte, ¿ah? Y en el primer numeral, el subsidio al transporte, plantea una cifra, que los que estamos en Hacienda y presupuesto lo sabemos cómo se ha manejado el tema del subsidio, y que lo tenemos que año a año, y eso lo tengan clarito los del transporte, que año a año tenemos que convencer al Ejecutivo para pagar el subsidio, porque si no hasta ahí llegaría. O sea, el tema del subsidio no es permanente por ley hasta que, es hasta cuando haya plata en el presupuesto de la Nación. Yo quiero que eso quede estampado en la historia feína de la ley, porque es muy importante, al menos en la provincia de Concepción, eso ha significado que prácticamente las tarifas han subido un minimum, ¿me entiendes tú? Y también los gestos, por ejemplo, la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses, con el famoso PAS de adulto mayor que legítimamente otros colegas de otros distritos lo están convenciendo. Así que tienen que convencer a los operadores también que se coloquen en la forma como se les trate. Mi preocupación es la siguiente, a través suyo, presidenta, al señor ministro y a la jefa del departamento jurídico. El primer numeral te plantea el reemplazo de que tiene que ver porque que crea un subsidio nacional para el transporte y te plantea un máximo, ¿no es así? Y te plantea también de lo que significa que se va a reajustar anualmente, ¿estamos? Entonces yo lo que quiero solicitar, y te habla exclusivamente de provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo de Puente Alto, la región metropolitana, excluida la provincia de Santiago, así como las demás regiones del país. Eso es lo que quiero que quede claro aquí, por favor. Lo que se está haciendo aquí, colocando reglas del juego en este proyecto de ley, que está modificando la anterior, para que quede claro, o sea, en el fondo, esta es una modificación a la 20.378 que está vigente, en el sentido que la cantidad para subsidios también plantea las demás regiones del país, pero ahí clarito, ¿ah? Este límite máximo se reajustará anualmente en la ley de presupuesto considerando la variación que experimente el índice del precio al consumidor. Se fijó un tope. Uno no sabe cómo viene la cosa económica hacia arriba, entonces también eso es bueno que se sepa, que hay que darle claridad nomás, ministro, en el sentido de qué es lo que significa eso, para que quede en la historia, para que quede en esta acta. Yo lo voy a votar todo esto favorablemente, porque usted accedió a la solicitud, pero yo quiero que me clarifique bien esa situación. ¿Por qué? Porque en el presupuesto usted del Ministerio de Transporte, en la partida de su ministerio, ministro, nosotros desde el 30 de septiembre que ingresa el presupuesto a la Nación, vamos a tener que aprobar, y capaz que a algunos se les ocurra que esta plata está mal invertida para los empresarios y algunos voten en contra.
yo como lo he hecho todos los años y varios otros colegas de la región lo hemos hecho. Entonces eso yo quiero que quede clarificado en el fondo con las platas que se manejan hoy día en el presupuesto del 2015 en relación. ¿Cuánto exactamente la plata que le aprobamos? Hubiera sabido el tema, lo hubiera traído la ley de reajuste este año, de presupuesto este año, para que quede, y en el fondo, al fijar una cantidad fija, ¿cuánto más es nomás? Nada más. Pero que quede claro que esto es para todas las regiones, he dicho. Pero por favor, quiero que me clarifique. Gracias, gracias, señora presidenta. ¿Algún diputado tiene alguna otra pregunta? Prefiero que le hagan las preguntas. Diputado Hernández, adelante. Gracias, presidenta. Aquí el reajuste normal es producto de lo que teníamos, era por el IPC en general, reajuste anual por IPC. Y hoy día el panel de expertos nos empieza a colocar, nos presenta una nueva tarifa producto a que han cambiado los sistemas y el costo de operación aumenta. Por lo tanto, para evitar un alza del costo de las tarifas, se viene al Parlamento a solicitar una cantidad determinada de recursos por los años 2015, 2016, 2017. Y primero, los 120.000 millones es anual o entre los 3 años va a llegar a los 120.000. Y posteriormente 280.000 o 260.000 millones de pesos del 2018 al año 2022. También quisiera saber si es sumatorio. Pero además aquí en el artículo primero dice que además se va a considerar como reajuste anual la metodología que usa el panel de expertos para aumentar las tarifas. Por lo tanto, aquí no sería ya necesario volver al Parlamento a venir a pedir otro aumento del Transantiago, sino que se va a reajustar automáticamente para el próximo año sin control de este Parlamento. Entonces me gustaría clarificar esa parte, o la he entendido mal, o bien aquí hay inserto un reajuste de tarifas sin considerar los costos a futuro que puedan incrementarse por falta de eficiencia y de eficacia en el control del Transantiago. Todos sabemos que ha sido deficiente esa parte, por lo tanto esto puede seguir aumentando a un costo del erario público en general. Aquí no se trata de que votar en contra uno esté a favor de los empresarios y en contra de la comunidad. No, yo creo que al contrario, nosotros tenemos que preservar el erario nacional y para eso estamos acá, porque la responsabilidad no solamente significa una responsabilidad política pública, sino que también significa una responsabilidad política dentro del presupuesto de la nación. Me gustaría que me clarificara esas dudas. Gracias, diputado. ¿Alguna otra consulta? La última. Sí, por supuesto. Adelante, diputada Sepúlveda. Gracias, presidenta. En relación a la modificación de lo que tiene que ver con el índice para estructurar, ¿no es cierto?, la reajustabilidad. Si nos pudieras explicar cómo se construyen estos índices, ¿ah? Porque aquí nos dan solo factores. ¿Ah? Entonces, yo quiero saber cómo se construyen los índices. Y además, este cambio de índice de precio por kilómetro a índice por pasajero por kilómetro. ¿Ah? Así que nos pudiera contar un poco cómo se construye, si fuera posible, ¿no? Una simulación, ¿ah? de, por ejemplo, cómo llegan a los 30 pesos, si es usando esta metodología, cómo se construye el aumento de los 30 pesos. Y después algo que me parece como bolsillo de payaso, como bolsillo de payaso, que te cabe todo, dice, y todos aquellos mecanismos de ajuste y revisión de los contratos que impactan en los costos de ingresos del sistema. O sea, eso te da para todo. ¿Ah? Entonces yo creo que ahí tenemos que precisar a qué se refiere con eso, porque ahí yo tengo la impresión de que pueden incorporarse muchos otros factores. Entonces, cuando usted dice revisión de los contratos, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo en la revisión de los contratos me impacta? Que nos dé ejemplo en esto.
Y eso solo significaría el reajuste en términos de la tarifa. Pero ¿qué pasa con los otros presupuestos, con lo que tiene que ver con la modificación por ejemplo, a las vías exclusivas, lo que tiene que ver con la inversión, etcétera? Esos recursos. Gracias, diputada. Diputado Leopoldo Pérez, tiene la palabra. Sí, consultar por su intermedio al Ejecutivo respecto de el numeral 9, donde dice, asimismo autorízase un aporte especial adicional al monto anterior, el que podrá ser de hasta 120.000 millones de pesos el año 2015, 2016, 2017 y de 260.000 millones hasta el año 2022 a partir del 2018. Quiero consultar ahí, porque de acuerdo al artículo primero eran 380.000 millones el tope. Eso tendríamos que entender que los 120.000 millones se distribuirían entre el año 2015, 2016 y 2017. O sea, estamos hablando de cifras de 40.000 millones anuales, por su intermedio, ministro. Y a partir del año 2018 al 2022 se repartirían los otros 260.000 millones, que daría una cifra cercana a 50 y tantos mil millones al año, para que sumara los 380.000 que establecen al inicio. Y la segunda pregunta tiene que ver con el mismo numeral, en la letra B, y se reemplaza en el inciso segundo la expresión 5% por 10%. Quiero saber la explicación de por qué se duplica. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Fernando Mesa. Disculpe, diputado, me había pedido primero la palabra el diputado Jorge Sabac, después le doy la palabra a usted. Muy breve. Saludar al ministro, a sus asesores y preguntar cómo va a quedar definitivamente en la ley la distribución de los fondos para las regiones. Específicamente cuánto va a ir al FNDR y cuánto va a ir al Fondo de Apoyo a las Regiones. Entiendo que hay una proporción y se aclarará eso. Gracias. Diputado Fernando Mesa. Tiene Muchas la palabra. gracias, ministra, presidenta. Espero que nunca la llamen a ser ministra, presidenta. Ya, está claro que todos podemos estar tranquilos ya después de lo que pasó, ya nadie nos vaya a llamar para ello. Ministro, muy buenas tardes a usted y sus asesores. Para mayor abundamiento usted dirá, pero ¿cómo preguntan lo mismo todos? Gracias, Paulita, por la indicación. Entre paréntesis. Ahora la va a firmar usted, don Jorge, seguro. Dirá usted por qué preguntan todos lo mismo, pero es que ha habido tantas dudas y tantas explicaciones y mucha gente o muchos parlamentarios incluso no lo han entendido bien, que lo que dice mi estimado colega don Jorge Sabac, yo también lo quiero reafirmar, que estos dineros se replican como fondo espejo para todas las regiones del país. Que quede clarito y que lo diga el ministro por enésima vez. Yo lo tengo claro, pero hay gente que insiste todavía que no, que sí, que tal vez. Volver a reafirmarlo solamente, de que estos dineros no se han ocupado, muchos de ellos, no por culpa del Ministerio de Transporte, ni siquiera por culpa de la DIPRE, ni de Hacienda en general, sino porque no han existido los proyectos en los gobiernos regionales, los proyectos adecuados para poder ser financiados. Y eso es lo que, a través de, exactamente. Y esa es la reafirmación que solicito. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Iván Norambuena. Diputado. En la misma duda, por su intermedio, presidenta, señor ministro, el fondo espejo estamos claros y siempre hemos hablado de que 1 a 1. Pero en el artículo, usted habla de 380.000 millones y en el artículo tercero transitorio se habla de 360.000 millones. Entonces, la duda es por qué la diferencia en el texto. Eso no más, presidenta, gracias. Gracias, diputado. ¿Alguna otra consulta? Le damos la palabra al señor ministro para que conteste las inquietudes que se han planteado por parte de los diputados y diputadas de esta comisión. Ministro, adelante. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. A ver, primero para contestarle al diputado Ortiz con respecto a los montos aprobados este año para Santiago, son en el
permanente son 201.000 millones, en el transitorio 190.000 millones, lo cual da un total de 391.000 millones para Santiago y el mismo monto para la provincia de Santiago, Puente Alto y San Bernardo, y un monto exactamente equivalente en regiones, ¿ya? Incluso más, el año pasado hubo recursos del FAR, como el reglamento del FAR aún no se aprueba por Contraloría, que no se gastaron, esos pasan este año, o sea, los recursos espejo este año en regiones son mayores que para Santiago, porque lo no gastado en años anteriores no se pierde, sino que se van acumulando. Así que el presupuesto en regiones es mayor este año que para Santiago. Hay varias preguntas respecto al tema del indexador. Yo quisiera ser bien claro acá. Es siempre hasta, o sea, en la ley de presupuesto se puede naturalmente poner un monto menor de acuerdo a las condiciones económicas del país. Eso lo determinará también la Dirección de Presupuesto y el Ministro de Hacienda cada año. Y por cierto puede ser un monto menor. Ahora, con respecto al indexador, que también había varias preguntas, lo que sucede es lo siguiente, ya que varios diputados preguntaron por el indexador. Y aquí quiero hacer una simulación, ¿ya? Supongamos un caso muy simple. Uno tiene un costo de un sistema que son de 200 pesos. La mitad, supongamos 100 son financiados por subsidio y otros 100 son financiados por tarifa, ¿ya? Y supongamos un año que la inflación es 10%. Estos son números ficticios, naturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Las tarifas se reajustan en 10% porque, y esto es importante aclararlo, este proyecto de ley no significa que la tarifa no va a aumentar nunca más. Va a aumentar por razones de inflación de costos. O sea, va a seguir aumentando la tarifa si es que los costos, el petróleo, el dólar, el diésel aumentan. Entonces, supongamos que hay un aumento, una inflación de 10% y por lo tanto la tarifa aumenta 10% y uno el siguiente año tiene ingresos de tarifa de 110. Pero supongamos que los costos del sistema aumentan en 20%, porque en los costos del sistema, los indexadores de costos de los contratos pues, son distintos al IPC, y eso es lo que voy a explicar para contestar la pregunta. ¿Mm? Ya. Entonces voy a entrar en... Entonces, supongamos que en un año en particular el aumento de costos por indexador de costos, por aumento de petróleo, por aumento de dólar, son 20%. Entonces, los costos adicionales del sistema son 40. Por tarifa ya tenemos 10 más. Y como teníamos 100 de subsidio que se ajustan tenemos 40 y el subsidio se ajusta en 10% por IPC, tenemos 10, nos queda un déficit de 20. O sea, cuando los costos del sistema se reajustan por un indexador que es distinto al IPC, se puede producir una brecha en que aunque el subsidio aumente por el IPC, las tarifas aumentan por el IPC, se genera un déficit no financiado. Entonces, lo que busca este artículo es decir, mire, el subsidio lo vamos a reajustar no con el IPC, si es que el IPC es distinto al indexador de costo del sistema. ¿En qué se compone el indexador de costo del sistema? Que era su pregunta. Cada contrato tiene un indexador que depende del precio del petróleo, del precio del dólar, del IPC también. Y también hay unos reajustes que se llama una revisión programada, en que hay 7 causas claras definidas en los contratos para reajustar los costos del sistema. Una de las cuales es el índice de pasajeros por kilómetro, por eso se cambió, teníamos índice de precios por kilómetro y eso no existe en el contrato. Lo que dice el contrato es el IPK, índice de pasajeros por kilómetro. Entonces lo que se refiere acá es poder hacer un indexador del subsidio que sea equivalente al indexador de costos del sistema y de esta forma no se genera esta brecha en que si el indexador de costos es mal IPC se genera un déficit no financiado, aun cuando la tarifa se ajusta de acuerdo a la inflación y aun cuando el subsidio se ajusta de acuerdo al IPC. ¿Ah? Claro, esto por lo demás fue una recomendación hecha por el grupo de expertos EMBARC, esta institución internacional. Una de sus recomendaciones era precisamente este punto.
Ministro, disculpe, el diputado Pérez que sobre este punto hacer una pequeña interrupción sobre el mismo tema. Este indicador o este índice de pasajero kilómetro, que cobra relevancia, digamos, dentro de los ítems que se estarían considerando para el aumento de tarifa, ¿qué relación tiene con la caída de la demanda por pasaje? Porque uno entiende que si la demanda viene cayendo por pasaje, los costos automáticamente empiezan a subir. O sea, el hecho de transportar menos pasajeros en un periodo determinado, obviamente que los costos se me hacen mayores, ¿verdad? O sea, para explicarlo en simple. Entonces, este indicador en el fondo, si asumiendo lo siguiente, si la demanda sigue cayendo a las tasas que viene cayendo por pasaje, siempre ese indicador va a ir creciendo. Entonces, ¿Y la evasión? bueno, la evasión, que es un elemento ahí poco movible, pero yo pongo la base que la demanda por pasaje, o sea, los números de PIPs o de validaciones, que ahí tiene una serie de componentes. A eso voy yo, que es un indicador un poquitito complicado, porque está metida la evasión, y por último la gente prefiere otro sistema de transporte, etcétera. Entonces, me gustaría que nos explicara un poquitito más la relevancia o el impacto que tiene desde el punto de vista de la ponderación de ese índice respecto del total de los indicadores considerados para, que es lo que utiliza el panel de expertos, digamos, cuando se mete en su fórmula mágica, digamos. ¿Ah? Claro. Así le puedo llamar a la fórmula. Efectivamente, ese indicador depende de la demanda, pero también depende de los kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Que también nosotros podemos ajustar los números de kilómetros cuando hay baja de pasajeros, y de hecho lo hemos hecho, para mantener este índice. Pero hay una fórmula bien establecida en el contrato, que aparte de la revisión de los costos por insumos, hay una fórmula de reajuste, ¿no es cierto?, por este IPK, que es inversamente proporcional al IPK, ¿no es cierto?, y que se reajusta cada 2 años. Ese indexador, y depende efectivamente del índice de pasajero por kilómetro. La variable que manejamos nosotros son los kilómetros del plan operacional, ¿no es cierto? Y la demanda efectivamente es una variable más exógena, pero yo quisiera hacer un comentario. Supongamos que tenemos una reducción en el número de pasajeros por kilómetro y no ajustamos los kilómetros, cosa que yo visualizo que en los próximos años eso se va a revertir, porque con la entrada en operación del NOS Express y el Rancagua Express, más las 2 líneas de metro, el plan operacional se va a reducir significativamente. Uno libera buses en los planes operacionales. Pero supongamos que no. Si uno traduce eso a tarifa, uno genera un círculo vicioso, en que cae la demanda, aumentan los costos por este factor cada 2 años, uno aumenta la tarifa, lo cual hace caer más la demanda y aumenta la evasión aún más, y uno entra en una espiral. Entonces lo que busca esto es evitar, ¿no es cierto?, este espiral negativo. Pero lo que es muy importante es que esto está muy explícito en los contratos, digamos, cómo se hace el reajuste por esta variable, que es inversamente proporcional a esta variable. Siguiendo los comentarios, diputado Hernández, las cifras son 20.000 millones anuales, el 2015, 2016, 2017, 60.000 hasta 60.000 para Santiago y el equivalente para regiones. Y como he señalado en otras ocasiones, a partir del 2018 este monto aumenta. Entonces lo que estamos haciendo es dando una solución de largo plazo, al menos hasta el año 2022, ¿no es cierto?, para que no existan déficits no financiados que afecten las tarifas, aparte de lo que puede afectar las tarifas por inflación, digamos, por inflación de costo. Todos estos montos son aprobados en la ley de presupuesto, por cierto, así que viene al Parlamento. No incluyen otros cambios que podrían inducir cambio de costo. O sea, aquí no hay nada exógeno que pueda inducir cambio en costo, con lo cual sí se requeriría naturalmente venir al Congreso nuevamente. Tampoco incluye inversiones. Las inversiones sectoriales van por otro camino. Esto simplemente las variables que están en el contrato que reajustan el pago de los operadores. Por lo tanto, por decir algo, si alguien quisiera poner buses hidrógeno, no existen actualmente, pero por decir algo, eso naturalmente de tener un impacto en el sistema requeriría
una aprobación del Congreso, si hay un cambio estructural en los costos del sistema por otras variables que no sean los indexadores que están en el contrato. Perdón, Presidenta, antes que terminemos este punto. ¿Cómo se compatibiliza lo que... Adelante, diputado. Perdón, Presidenta. Es que es una pequeña interrupción por lo mismo, porque si no después vamos a pasar a otro tema y no va a tener No está sentido. bien, pero me pide la palabra, diputado. Por eso está- Adelante. Gracias, Presidenta. ¿Cómo se compatibiliza lo que está planteando el proyecto de ley ahora con lo que tiene establecido el panel de expertos? Las dos metodologías, estoy hablando desde el punto de vista metodológico. Lo que está planteando usted y lo que tiene el panel de expertos para la fijación, ya sea por un lado a través del índice de precio del consumidor y el otro por el tema del déficit que maneja el panel de expertos. Con indicadores que usted está planteando que están en los contratos. ¿Hay una conversa ahí de las Sí, metodologías? efectivamente. Yo señalé la sesión pasada, el panel de expertos mira dos cosas. Por un lado tiene un indexador de precios de insumo del sistema, ¿no es cierto? Y reajusta las tarifas en base a ese indexador. Eso no cambia. El panel de expertos va a seguir reajustando la tarifa en caso de que la inflación de costo los justifique. Lo que pasa es que solamente afecta las tarifas que afectan una parte, que son los ingresos. Pero si el subsidio no se ajusta en el mismo monto, uno crea un déficit no financiado, ¿ya? Esto es lo que apunta a esto. Pero el panel va a seguir revisando mes a mes cómo va el indexador de costo y si hay una inflación de precios va a aumentar las tarifas. ¿Por qué? Yo quiero aquí ser muy explícito. Este proyecto de ley no busca que no haya nunca más cambio en las tarifas. Sería poco realista. Lo que busca es que sean ajustes para mantener el valor real de las tarifas. Esto quiere decir el valor por inflación. Pero lo que busca este proyecto, y va a la segunda parte de lo que hace el panel, es evitar déficits no financiados por esta brecha que se produce entre los aumentos o disminución en los costos efectivos del sistema versus el aumento de los ingresos del sistema, ¿ya? Entonces, ataca una de las fuentes del déficit no financiado, la otra es el ajuste para mantener el valor real de las tarifas, que como en todas partes de Chile también se reajusta. Creo, para contestar al diputado Pérez, también los montos transitorios anuales, la cifra es lo que 60.000 por año en Santiago, 60.000 en regiones por 3 años y después el monto mayor. El 5% al 10% es una contingencia que contenía la ley, de que uno bajo algunas condiciones de contingencia podía usar hasta 5%. Nosotros lo que estamos planteando es elevarlo a 10 por cualquier contingencia que pueda ocurrir en un año en particular. Con respecto a la distribución de los fondos, efectivamente los recursos espejo se dividen actualmente en dos fuentes, ¿ya? Van a dos canales. Un canal va al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que es con lo que nosotros estamos financiando los subsidios para zona aislada, el subsidio de transporte escolar y inversiones también lo estamos financiando directamente. ¿El Fondo de Apoyo a Regiones? ¿Ah? ¿El Fondo de Apoyo a Regiones? El Fondo de Apoyo a Regiones, lo que pasa, ahí hay una pequeña confusión. El Fondo de Apoyo a Regiones está en el cambio de la ley del 2012, pero el reglamento aún no sale de Contraloría, ¿ya? Entonces, por eso quería clarificar. Actualmente va al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, más lo que financiamos nosotros, que incluye todos esos subsidios, inversiones y la inversión en ferrocarriles también la financiamos nosotros. El monto que va al Ministerio de Transporte ha ido creciendo año a año en la medida que hemos expandido nuestros proyectos, nuestro programa, la cantidad de servicios que subsidiamos. Actualmente subsidiamos más de 4.600 servicios a nivel nacional. Y esperamos seguir incrementando eso a medida también tenemos que adecuar todos los sistemas administrativos para ir creciendo. Con el FAR, que esperamos que lo apruebe muy pronto la Contraloría, tome razón la Contraloría, una parte va a ir directo a financiar obras de ferrocarriles, otra parte va a ir a financiar obras de inversiones en regiones, pero ya no a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo cual permite consolidar inversiones más grandes, inversiones tal vez multirregionales, y otra parte va a seguir yendo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿ya? Quiero ser muy enfático en esto, para contestar la pregunta del diputado Mesa.
los fondos se replican en regiones 1 a 1. Puede que no sea en el mismo año, como ocurrió el año pasado, que se pasan a este año y por lo tanto los recursos de este año en regiones, el presupuesto es mayor que para Santiago, porque los recursos que no se gastaron el año pasado pasan año a año. No se pierden recursos. Adelante, diputada. Corta. Sería, si fuera posible, cuando saliera ya de Contraloría, el poder discutir y ver el reglamento, porque yo creo que ahí vamos a tener algunas complicaciones desde el punto de vista operativo, de cómo se va a implementar para regiones, Presidenta, si fuera posible. Ningún problema, diputada. Le podemos hacer llevar la copia de la toma de razón del reglamento. Perfecto. El diputado José Miguel Ortiz, sobre Presidenta, este punto, quiere acotar algo. Una pregunta Ministro. concreta a través suyo al señor ministro. Cuando salga el tómase razón de la Contraloría, usted siempre tiene la mejor, nos van a mandar a todos, pero también es bueno que sepan los colegas que con eso el FNR de todas las regiones aumenta en un porcentaje. ¿Entiendes tú? Entonces, bueno que todos tengan la información al minuto, porque de repente hay mucha queja porque no está lo que se ha solicitado, pero por diferentes instancias y leyes que hemos ido sacando se va aumentando. Hay otra ley por ahí que allá se subieron 7.000 millones. Entonces, bueno que se sepa el detalle, por favor, para que todos lo tengamos en nuestras regiones, cuánto te aumenta el FNDR en función de este fondo especial. Nada más, eso he dicho. Ministro. Encantado, diputado, de entregar esa información. Finalmente, para contestar al diputado Norambuena, no sé si entendí bien la pregunta de los 360 mil millones. Si efectivamente es 1 a 1, va a tener la tranquilidad de eso, nada más. ¿No? Efectivamente es 1 a 1. Muchas gracias. Gracias, ministro. Bueno, como hemos dado a conocer todas las indicaciones, hemos escuchado a los diputados, procedemos a la votación del artículo 1 para después continuar con el artículo 2. Señor secretario, adelante. Entonces, vamos a votar el artículo primero con los números y las indicaciones que fueron leídas. Artículo... El artículo 1 se vota completo. Es uno solo. Eso es lo que, si les parece a los señores diputados, votar el artículo primero con los números y las indicaciones presentadas a él. Con los 9 numerales. ¿Se leyeron? Sí, pero es que yo ya... Pero, a ver, quiero que usted hizo la pregunta si yo ya había dado. ¿Por qué? Disculpe. ¿Se leyeron las indicaciones, Presidenta? Y Las está la indicaciones, se dio la palabra, informe. si tiene diputada alguna... Silencio, por favor. Si tiene alguna consulta, podemos todavía, diputada, porque el ministro ha aclarado todas las inquietudes de los diputados y diputadas y el artículo 1. Vamos a votar el artículo porque el artículo 1 es completo, por eso que lo leímos. No, es que no sé, lo vamos a votar. Bueno, cada uno... Sí. No. En bloque, Bueno, 9. ¿acuerdo? Todo en bloque. Ya. Entonces, se pone en votación el artículo primero con los números 1 al 8 y las indicaciones que han recaído en él. Don Guillermo Cheroni, a favor. Don René Manuel García, don Gustavo Bun, don Javier Hernández. ¿No está? Don Felipe Letelier. Yo, por ayudar a los usuarios, voto a favor. Don Fernando Mesa, a favor. Don Iván Norambuena. Por ayudar a los usuarios regiones, voto en contra. En contra. Doña Clemira Pacheco, a favor. Don Leopoldo Pérez. Por votar en paquete y no poder votar indicación por indicación, voto en contra. Voto en contra. Don Jorge Sabaj,
doña Alejandra Sepúlveda y don José Miguel Ortiz. Más que nunca voto a favor, Y doña después de Jenny escuchar Álvarez, algunas presidenta. intervenciones. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos a favor, 2 en contra. Aprobado el artículo primero y con los números 1 al 8. Y con las indicaciones. Más. Sí, vamos. Indicaciones. Vamos a la indicación 9. Entonces vamos a votar el 12, 13, 14, número 9. Número 9. Pero la 9 y no tiene indicación la 9. No, pero votemos la 9. ¿Tiene indicación? No tiene indicación. Numeral 9. Votamos el numeral 9. Ya. Votamos entonces en votación el numeral 9. El numeral 9 del artículo primero del proyecto. Don Guillermo Cheroni. A favor. Don René Manuel García, don Gustavo Bun, don Javier Hernández, don Felipe Letelier. Con los mismos fundamentos a favor. A favor. Don Fernando Mesa. Don Iván Norambuena. En contra. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. En contra. Don Jorge Sabaj. Doña Alejandra Sepúlveda. Abstención. Y don José Miguel Ortiz. A favor. A favor. Y doña Jenny Álvarez. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención. Aprobado el número 9. Número 9. Aprobado. Numeral 9. Damos lectura ahora al Artículo artículo segundo del proyecto de ley. Ya. Señor secretario, adelante. Pasamos al artículo segundo. Vamos como avión. Artículo. Pero, Presidenta, Diputado, adelante. tenemos la disposición y voluntad de Sí. terminar el tratamiento. ¿Hay acuerdo? Porque después pasa ¿De qué? Para omitir la lectura del artículo segundo. O sea, vamos a leer todo el Pero por supuesto, ¿No está bien? es el trabajo que tenemos. Hay que Bien. hacerlo. Leemos entonces. Adelante, secretario. Artículo segundo. Doy lectura al artículo segundo del proyecto. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley 18.772 que establece normas para transformar la Dirección General del Metro en sociedad anónima. Número 1. Reemplácese en el artículo primero la frase u otros medios electrónicos complementarios por la siguiente, buses y minibuses. Número 1 tiene una indicación del Ejecutivo que dice para reemplazar el numeral 1 por el siguiente, 1. Intercálase en el artículo primero entre las palabras complementario y la frase y servicio conexo la siguiente oración. Y mediante buses o taxibuses de cualquier tecnología que presten servicio de transporte público de pasajeros en superficie. Número 2. Modifícase el artículo segundo en el siguiente sentido. A. Reemplázase en su inciso segundo la frase u otros medios electrónicos complementarios por la siguiente. Buses y minibuses. Letra B. Dice agrégase el siguiente inciso tercero nuevo. En el caso de transporte de superficie mediante buses u otros vehículos de cualquier tecnología, la sociedad podrá prestar los servicios de transporte público de pasajeros bajo un régimen de concesión de uso de vías de conformidad a la ley 18.696 u otra modalidad. Hay indicación del Ejecutivo también al número 2, que dice, agrégase al artículo segundo el siguiente inciso tercero nuevo. Este es igual la indicación al artículo que se pretende modificar, doña Paola. Son iguales. El 16, página 16. Es la misma indicación, es digamos el mismo texto, se repite. Se repitió. Está idéntico. El original versus la indicación. Sí. Esa es la lectura del artículo segundo. Y era importante leerlo. Ah, y hay una indicación presentada aquí. Página 16. Sí. O sea, Adelante. es la presidenta la que conduce la sesión. Adelante. Ya, no, solo una aclaración. Lo que sucede es que la letra A del numeral 2, Ya. en definitiva, se
elimina la frase buses y minibuses y se deja solo subsistente el numeral 2. Esa es la razón, no hay una equivocación. SECPRES dijo que formalmente había que plantearlo así. O sea, lo que subsiste es el inciso final. Yo sé, lo habíamos redactado de otra forma nosotros, pero SECPRES nos dijo que esta era la forma correcta, ¿cierto? Nos pasó lo mismo. ¿Se entendió, verdad? Lo que subsiste, para aclararlo así, lo que subsiste del numeral 2, estoy viendo la página 15, el numeral 2 al medio, lo que subsiste de eso, de acuerdo a la indicación del Ejecutivo, es lo que se lee en el numeral 2 de la página 16. Es decir, el último inciso, tal cual está originalmente en el proyecto de ley. Ese es el campo. De todas formas, le vamos a dar forma de acuerdo a la técnica jurídica. Tenemos otra indicación. Lea la otra indicación, secretario. Hay una indicación a este artículo segundo, presentada por el diputado Pérez, para suprimir el artículo segundo. Así es. ¿Puedo, presidente? Le doy la palabra al diputado Leopoldo Pérez para que argumente su indicación. Bueno, tal como lo habíamos manifestado en sesiones anteriores de la comisión, yo soy contrario a otorgarle a Metro la calidad de operador de buses y taxibuses, que por suerte se modificó también lo de minibuses. Digo por suerte porque esto se va a aprobar igual, pero yo no estoy de acuerdo en ampliar el giro de Metro, tanto en cuanto, si recordamos la sesión del 17 de mayo y por publicaciones de prensa, y voy a leer textual lo que dijo el señor presidente del Metro. Uno de los temas que surgieron a raíz del Transantiago fue que el Metro se hiciera cargo del transporte de superficie cuando fuera necesario, algo que también reforzó el expresidente Lago en una entrevista días atrás. Eso, en el proyecto de ley de subsidio al Transantiago, lo explicamos a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados la semana pasada, esta es la fecha que yo cité del 17 de mayo, con el ministro presente, que el Metro debe ser una especie de operador de última instancia, no que se dedique a operar buses o microbuses. Cierre de comillas textual en los medios de prensa, las palabras del señor Azócar, presidente del Metro. Entonces yo quiero saber si el señor Azócar está planteando que sea como un operador de emergencia o que sea un operador permanente. Y por eso propuse eliminar el artículo 2. Gracias. Pero vamos a dar la palabra para este artículo, diputada Alejandra Sepúlveda, y después escuchamos las aclaraciones del ministro. Presidenta, yo creo que lo interesante de este artículo era cómo podía ser a través del propio Estado, en este caso Metro, tener una instancia de una sociedad de control, de regulación. Pues yo creo que lo interesante de esto es cómo todo lo que tenemos es privado, ¿ah? Y esto nos permitiría de alguna manera tratar de alguna manera de monitorear también cómo, en teoría, poder hacer las cosas mejor desde el punto de vista de la evasión, desde el punto de vista del control de la gestión, desde el punto de vista de cómo funciona también desde el punto de vista del Estado. A lo mejor podemos ser más ineficientes, no lo sé, pero a lo mejor podemos... Claro, pero si ya tenemos una, ¿no es cierto? Y donde nosotros vimos que el director del Metro dijo aquí que él no tenía mayores inconvenientes en hacerlo. Claro, pero no sé qué fecha será esa, pero yo creo que fíjate que yo creo que desde el punto de vista del Estado, esto se torna interesante en la medida que podamos chequear de alguna manera como una contramuestra, una contramuestra de lo que está ocurriendo con los operadores, con los operadores del Transantiago. Por lo menos yo así lo encuentro más. Diputada Clemira Pacheco. Presidenta, no, simplemente lo que pasa es que aquí se está ampliando un giro de una empresa que tiene recursos públicos. Lo que pasa es que cuando se dice tan livianamente de pronto de que se pueda crear otra empresa cuando nosotros no tenemos en el Estado chileno, no puede por Constitución, que se cambió de los años 73 en adelante, la época del 80, no puede el Estado crear ninguna empresa porque no tiene el rol empresario. Ni siquiera para poder combinar o hacer acuerdos con privados. Cosa que también había una propuesta hace un par de semanas atrás de Petro, que son empresas públicas o estatales, que puedan ampliar su giro para poder ingresar a eso. Lo que se requiere para poder tener una empresa desde el Estado y que en el transporte público
tiene que ser primero un cambio constitucional. Entonces no nos vengamos aquí a decir algo de que nos contamos un cuento que no es real. Entonces yo lo que quiero es que, si bien es cierto, aquí se les da una cierta facultad a Metro, me parece curioso la declaración que hace en la prensa el presidente del Metro, habría que leerla, a lo mejor un tema de contexto, pero que tenga esa facultad, porque si no existe en un minuto o tenemos paro, etcétera, no sé, cómo van a operar esas personas para poder llegar cuando hay una combinación con Metro. Entonces, creo que va apuntando al sentido correcto en ese sentido ese artículo. Gracias, presidente. De acuerdo, diputado. Diputado Iván Norambuena, tiene la palabra. Gracias, presidenta. A mí me queda la duda, presidenta, a mí me queda la duda con esta proposición y pensando más bien en regiones, quienes somos de regiones y que conocemos el proceso del transporte público de pasajeros, y por lo menos yo puedo hablar de la 8ª región, que nos sentimos orgullosos de la forma como la autoridad, los empresarios y los usuarios se han puesto de acuerdo para llevar adelante un proceso de transporte y un sistema de transporte que tiende a solucionar los problemas de verdad. Y esto del cambio de giro, a mí me asusta un poco, aun cuando sabemos que están pensando en el Transantiago. Y por todo lo que hemos hablado ya hace muchos años, el Transantiago se le hace una modificación tras otra y seguimos con el mismo problema, un sistema absolutamente deficitario y malo además. Entonces la aprehensión que yo quiero hacer es de que como se está además trabajando por parte de la autoridad con las regiones, no hay hacer caso que esto mismo se tome como una idea en regiones y se tienda a dejar en la más absoluta desprotección a los empresarios del transporte en regiones, porque esto prácticamente es una amenaza. Es decir, hoy día se hace en la región metropolitana porque ya tienen un sistema, pero si esto mismo lo llevamos a las regiones, vamos a tener dificultades grandes de todas maneras. Y lo digo con la base del proyecto que ingresó a esta Cámara, este mismo proyecto y las modificaciones que se le tuvo que hacer gracias a que los empresarios de regiones se organizaron, lo hicieron ver y pidieron las ayudas correspondientes, lo cual yo también agradezco que la autoridad la haya escuchado. Pero, por lo tanto, esa es la gran duda, presidenta, que tengo de que esto en un futuro también puede llegar a regiones y sería fatal para el transporte público, por lo menos en la 8ª región. Gracias, presidenta. Gracias. El diputado Jorge Sabac tiene la palabra. ¿Paso? José Miguel Ortiz tiene la palabra. No, yo lo que quiero a través suya, presidenta, este tema se tocó en la sesión anterior y yo parto de la base a través suyo, presidenta, al ministro, que esto tiene que ver con el Transantiago, exclusivamente. Entonces es bueno que usted lo reitere aquí, señor ministro, para que sea el diputado informante, lo dé a conocer y es parte de la historia fidedigna de la ley. Gracias, señor. Gracias, diputado. ¿La palabra? ¿Alguien más? Ahora sí. Diputado Sabac, No, adelante. entiendo que esta participación del Metro con aumento de giro, ampliación de giro, es excepcional. No es algo permanente y respetando el principio de subsidiariedad. Le damos la palabra al señor ministro para que conteste las inquietudes presentadas. Ministro, adelante. Ya, muchas gracias. Yo quisiera partir diciendo que hay varios proyectos de acuerdo que han surgido tanto en la Cámara como en el Senado, firmado o aprobado por muchos parlamentarios que han solicitado el cambio de giro de Metro. Transversalmente, nosotros en esta indicación o en este artículo del proyecto de ley estamos recogiendo algo que en numerosas ocasiones han planteado transversalmente los propios parlamentarios respecto a esto. Por otro lado, yo quisiera decir que Metro es una empresa que tiene una vocación de transporte,
claramente. También está a cargo la recaudación en el sistema de transporte en Santiago, la tarjeta electrónica de prepago, el sistema de recaudo, y por lo tanto juega un rol fundamental, estructurante, en el sistema de transporte de Santiago. También señalar que el actual giro de metro le permite operar vehículos en superficie. ¿Ya? Podría operar, por ejemplo, buses híbridos, legalmente según está definido en la ley de metro. Por lo tanto, lo que nosotros queremos con este artículo es ampliar a que Metro tenga la opción también de operar buses que no sean necesariamente eléctricos, que sí los tiene ahora. O tranvías, por ejemplo, también, u otros medios en superficie. ¿Y por qué? Hay 3 motivaciones. La primera y la más importante es que sea un operador de última instancia, un operador de emergencia, ¿no es cierto? Pero también, y quiero ser claro porque lo dije desde el primer día, también es importante, yo creo, en algún momento, tener la opción de que tenga una operación que permita generar información respecto a los costos del sistema. ¿En qué sentido? En que Metro pueda tener una operación limitada, en que la autoridad tenga información fidedigna que le sirva también para regular a los operadores privados. Y por último, hay ciertos servicios donde efectivamente puede ser complementario un servicio de metro, por ejemplo, para coordinar mejor la llegada de los buses a ciertas estaciones. Por lo tanto, si bien el objetivo primario, el objetivo principal es tener un operador de última instancia, no quisiera descartar la posibilidad de que Metro, aparte de lo que ya está autorizado para operar, que son buses eléctricos, vehículos eléctricos, semieléctricos en la actualidad, tenga la opción de operar otro tipo de vehículo. También... Ministro, disculpe, el diputado al final. También señalar que es bastante común en muchos países del mundo en que coexisten operadores públicos y privados. En el sistema de Santiago tenemos operadores de metro público con operadores privados de buses. Con respecto, vimos también el presidente de Metro cuando estuvo en esta comisión, dijo claramente que él estaba de acuerdo con esto, con el cambio del giro de Metro, salvo algunas precisiones que se han perfeccionado en la indicación que se ha presentado respecto a no descartar otros medios eléctricos como podrían ser los tranvías o metrocable. Y quiero reiterar también algo que dije en la última sesión, y es que nuestra política de transporte en regiones ha sido muy clara, es los perímetros de exclusión, inversiones e integración. Hemos sido muy claros, eso es lo que está en el programa y eso es lo que estamos llevando a cabo en Valparaíso, como expliqué, la segunda ciudad en Chile que tiene un sistema integrado de transporte de distintos modos, y por cierto, en ningún momento hemos pensado en que operar de una forma distinta en regiones. Muchas gracias. Ahora sí, Diputado, prenda el micrófono. Prenda el micrófono, por favor. Que tengo la duda porque como no dice aquí que es solo para Santiago, pero ¿podría operar en regiones con esta autorización? ¿Hay restricción o está abierto? Disculpe, ministro, el diputado también quiere hacer una votación. No, mira, yo estoy a favor de este proyecto, primero porque acá quedó el tema de expropiación de terminales fuera del tema. Segundo, esto no sienta precedente en ninguna parte fuera de lo que dice el proyecto. Todos hemos leído el proyecto, porque efectivamente el servicio de metro o la empresa metro está bajo toda normativa jurídica en el área metropolitana, en Santiago concretamente. Y por lo tanto no sienta ni jurisprudencia, ni precedente, ni cosa que se parezca. Y es por ello que yo creo que tiene sentido aprobar lo antes posible este proyecto, Presidenta. Ministro, adelante. Muchas gracias. Para contestar la pregunta, tendría que hacer un análisis jurídico de la ley de metro. No he analizado ese tema, pero como bien dice el diputado, Metro es de Santiago. Hay otras empresas de ferrocarriles que operan en regiones, Merval, en el caso de Valparaíso, Tren Central en el caso de los servicios al sur,
y FESUB en el caso de Concepción. Entonces, habría que hacer un análisis jurídico detallado, no tengo esa información en este momento, pero en ningún caso se ha pensado que Metro opere fuera de la región metropolitana. Ya, en votación, el artículo 2, si este se aprueba, se entiende rechazada la indicación presentada por el diputado Leopoldo Pérez. Secretario, adelante. Don Guillermo Cheroni. El artículo segundo. A favor. Don René Manuel García, don Gustavo Asbun, don Javier Hernández, don Felipe Letelier. A favor, señor secretario. Don Fernando Mesa. Don Iván Norambuena. En contra. Doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez. En contra. Don Jorge Sabaj. A favor. Doña Alejandra Sepúlveda. Y don José Miguel Ortiz. A favor. A favor. Y doña Jenny Álvarez. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos a favor, 2 en contra. Aprobado el artículo segundo. 8 por 2. Lectura del artículo tercero del proyecto. Perdón, rechazada entonces Y rechazada. por el mismo quórum. La indicación, perdón. Rechazada. 8 por 2. La indicación. No, porque se entiende entiende rechazada. rechazada de la si misma es que se forma. aprueba. Lectura del artículo tercero del Muy proyecto de ley. Adelante, secretario. Sí, estamos galopeando todo. Artículo segundo. Artículo tercero. Dice, introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley número 1 de los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.290 de tránsito. 1. Intercálase en el artículo segundo el siguiente numeral 46 nuevo, pasando el actual numeral 46 a ser 47 y así sucesivamente. Número 46, vehículo tranvía, vehículo motorizado destinado al transporte público remunerado de pasajeros que se desplaza en zonas urbanas exclusivas a través de rieles sobre la vía. Número 2, de este artículo tercero, dice, intercálase en el artículo 86 entre la frase la acera y el punto final la siguiente frase, o al costado izquierdo cuando existe una zona destinada exclusivamente para la detención de los vehículos de transporte público remunerado de pasajeros, o cuando las condiciones así lo permitan y lo autorice el secretario regional ministerial de Transporte y Telecomunicaciones respectivo. Número 3. Modifícase el inciso tercero del artículo 139 del siguiente modo. Letra A. Reemplázase en el numeral 3 la expresión y por un punto y coma. B. Sustituyese el punto final por la siguiente expresión y. C. Agrégase el siguiente numeral 5 nuevo. 5. En los cruces donde se aproxima un vehículo o tranvía, sea por la derecha o la izquierda. Número 4 de este artículo es intercálase en el artículo 148 entre la frase correspondiente señalización y el punto final, la siguiente frase. Lo anterior sin perjuicio de la facultad que corresponde a los secretarios regionales ministeriales de Transporte y Telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 86. Esa es la lectura del artículo tercero. Gracias, señor secretario. La palabra, no hay indicaciones en este artículo, hay que decir. ¿No hay ni una indicación? No hay indicación. Presentada. Ministro, adelante. Simplemente para explicar, esto lo único que hace este artículo es introducir el modo tranvía en la ley de tránsito, que no está incorporado, y agregar algunos temas relacionados digamos, con algunos aspectos de seguridad, por ejemplo, los cruces donde se aproxima un vehículo, donde viene un tranvía, no tiene preferencia al vehículo, dejar eso explícito. Lo segundo que hace es que introduce la posibilidad de que los taxis puedan tomar pasajeros por la puerta izquierda, o sea, por la berma izquierda, en algunos casos muy específicos, aprobados por el CEREMI. Esto tiene que ver con, claro, lo que estamos haciendo ahora es que los buses vayan por la pista derecha y los taxis a la izquierda, y en esos casos, para no entorpecer el uso de los buses, los taxis puedan recoger pasajeros por la puerta izquierda. La palabra, diputado. No hay consulta, votamos el artículo tercero. En votación el artículo tercero. Secretario, adelante. Don Guillermo Cheroni, a favor. Don René Manuel García, don Gustavo Asbun, don Javier Hernández, don Felipe Letelier. A favor. A favor. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. A favor. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. A favor. Don Jorge Sabaj. A favor.
doña Alejandra Sepúlveda y don José Miguel Ortiz. A favor. Y doña Jenny Álvarez. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos a favor, 0 en contra. Aprobado por unanimidad. Lectura del artículo 4 del proyecto de ley. Adelante, secretario. Artículo 4. Con las indicaciones La presentadas. ley de tránsito. Estamos a la 19. Sí. Artículo 4 dice así. Introdúcese las siguientes modificaciones en la ley 18.696, que modifica el artículo 6 de la ley 18.502, autoriza la importación de vehículos que señale, establece normas sobre el transporte de pasajeros. Número 1. Modifícase el artículo 3 en el siguiente sentido. A. Reemplázase el inciso primero por el siguiente. Artículo 3. El transporte remunerado de pasajeros público, privado, individual o colectivo se efectuará libremente en vehículos con propulsión propia u otros mecanismos, tales como catenaria o cables, sin perjuicio que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones establezca las condiciones y dicte la normativa que regirá dicho servicio, en cuanto al cumplimiento obligatorio de normas técnicas y de emisión de contaminantes de los vehículos, así como en lo relativo a las condiciones generales en los servicios de transporte público remunerado de pasajeros, tales como condiciones de operación, de utilización de las vías y de los demás lugares y espacios donde se desplacen o transiten los vehículos, así como lo necesario para su detención, depósito de estacionamiento, tales como paradas y terminales. Lo anterior sin perjuicio de las autorizaciones o aprobaciones que se requieran en forma complementaria y que sean de competencia de otros órganos de la Administración. Esta letra A tiene una indicación del Ejecutivo para eliminar en el literal A del número 1 la siguiente expresión, tales como paradas y terminales. La letra B, la página 21 del comparado, dice, intercálase en el inciso segundo entre la frase utilización de vías y otras exigencias, la siguiente frase, y de los demás lugares y espacios donde se desplacen o transiten los vehículos de acuerdo a lo señalado en el inciso primero. Y luego nos saltamos a la página 26, la letra C. Dice, reemplázase en el inciso noveno la expresión la sentencia que caducó la concesión por la siguiente, el acto administrativo que dispuso la caducidad de la concesión. Bueno, pero corto. Y después nos vamos a la D, letra D. Intercálase en el inciso 24 entre la frase disposición de las vías y que se dicten en la siguiente frase, demás lugares y espacios donde se desplacen o transiten los vehículos de acuerdo a lo señalado en el inciso primero o demás lugares de acceso público. Luego tenemos un número 2 del artículo 4 que dice, reemplázase el artículo 3 sexis por el siguiente. Artículo 3 sexis. 35. De los principios de los servicios de transporte público remunerado a pasajeros. Los principios que inspiran la celebración y ejecución de los contratos de concesión, en los casos indicados en el inciso segundo del artículo 3, o de las resoluciones que establezcan perímetros de exclusión o condiciones de operación u otra modalidad equivalente, tendrán por finalidad satisfacer el interés público y deberán propender a la prestación de un servicio de transporte eficiente, seguro y de calidad y garantizarán la continuidad, permanencia y seguridad de los servicios de transporte. La prestación de los servicios de transporte podrá comprender asimismo la contratación de los servicios complementarios para su operación que resulte necesario para cumplir con dicha finalidad, tales como los servicios tecnológicos, de administración financiera, de asistencia operacional, de información y atención de usuarios, provisión de buses para que sean prestados por un tercero, entre otros. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones podrá licitar o contratar en cualquier momento la prestación de los servicios complementarios con independencia de la prestación de los servicios de transporte. El número 3 dice, reemplázase el inciso final del artículo 3, septies, la frase a que se refiere el artículo primero transitorio de esta ley por la siguiente. Establecido en el artículo primero transitorio de la ley 20.504, sin que sea aplicable a su respecto lo señalado en inciso primero y segundo de esta disposición. Número 4 dice, modifícase el artículo 3 nonis en el siguiente sentido. Letra A, reemplázase el inciso primero por el siguiente. Artículo 3 nonis. De los bienes afectos a los servicios de transporte público de pasajeros prestados bajo un régimen de concesión de uso de vía o modalidad equivalente. Los bienes afectos a los servicios de transporte público
de pasajeros prestados en el marco de una concesión de uso de vías otorgada en virtud de esta ley o que operen bajo un perímetro de exclusión o condiciones de operación u otra modalidad equivalente, en adelante bienes afectos, estarán constituidos por aquellos bienes muebles e inmuebles necesarios para la prestación básica de los servicios, caso que así se establezca en las bases de licitación o en los respectivos actos administrativos, siempre que tengan relación directa con los mismos. Cada vez que se ponga a término por cualquier causa la prestación de servicios por parte de un operador, dichos bienes serán inmediatamente transferidos al nuevo prestador de servicio, en caso que así se establezca en las condiciones establecidas en la base de licitación y en los respectivos contratos o resoluciones, según corresponda, y en conformidad a lo establecido en el reglamento respectivo. En dicho reglamento se establecerán las formas y condiciones que permitan que las transferencias de los bienes afectos y su implementación efectiva se realicen sin interrupción de los servicios en los periodos de transición para mantener la continuidad de estos. La letra B dice: elimínase en el inciso segundo la frase "a la concesión". La letra C, página 39. Modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido: y intercálase entre la frase "los concesionarios" y de incorporar la siguiente frase: "o prestador de servicio". 2i, elimínase la frase "en los contratos de concesión". 3i, intercálase entre la frase "base de licitación" y el punto aparte la siguiente frase: "y los respectivos contratos o resoluciones según corresponda". D, modifícase el inciso cuarto en el siguiente sentido: reemplázase la frase "inicio de la concesión" por la frase "inicio de la prestación de servicio". 2i, elimínase la frase "a la concesión". Letra E, modifícase el inciso quinto en el siguiente sentido: y elimínase la frase "a la concesión". 2i, intercálase entre la frase anterior "concesionario" y la coma la siguiente frase: "o prestador de servicio". 3i, agrégase la siguiente oración a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido: el monto de la indemnización se determinará de conformidad al procedimiento previsto en los respectivos contratos de concesión o de las resoluciones que establezcan perímetro de exclusión o condiciones de operación u otra modalidad equivalente. Número 5 de este artículo, reemplácese el literal D del artículo 3º décis por el siguiente: D, tener el concesionario la calidad de deudor en un procedimiento concursal de la ley 20.720. Letras, el número 6. Número 6 del mensaje. Reemplácese, página 41. Reemplácese el artículo 3º duodécis por el siguiente: artículo 3º duodécis. Concesionario deudor en un procedimiento concursal de la ley 20.720 presentar una solicitud para dar inicio a un procedimiento concursal de la ley 20.720, el secretario del tribunal que conoce el respectivo procedimiento deberá notificarle al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y a la Dirección del Trabajo dentro de las 24 horas siguientes por carta certificada, otro medio impreso o electrónico fidedigno. Inmediatamente después de pronunciar la resolución de liquidación o de reorganización a que se refiere dicha ley, el secretario del tribunal notificará al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en el mismo plazo y forma. Pronunciada la resolución de liquidación o reorganización a que se refiere la ley 20.720, el deudor quedará inhibido de pleno derecho de la administración de la concesión, de los bienes afectos a ella, así como de aquellos que se determinen necesarios para la continuidad de los servicios de transporte público remunerado a pasajeros, conforme al inciso siguiente. A su vez, estos bienes quedarán excluidos del procedimiento concursal y de la administración del liquidador o veedor. Notificado al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de la presentación de una solicitud para dar inicio a un procedimiento concursal de la ley 20.720, a que se refiere el inciso 14º del artículo 3º, el citado ministerio podrá disponer la administración provisional del servicio. Será plenamente aplicable para este tipo de procedimiento concursal lo dispuesto en el artículo 445, número 17 del Código de Procedimiento Civil. Dichos bienes quedarán sujetos a la administración del administrador provisional y deberán incluirse en el inventario referido en los incisos precedentes. Todo conflicto que pudiera suscitarse entre el liquidador o veedor y el administrador provisional será resuelto por el tribunal que conoce el procedimiento concursal de plano y en única instancia, oyendo previamente al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Los veedores y liquidadores que intervengan en aquellos procedimientos concursales a que se refiere en que el deudor es un concesionario de uso de vía, tendrán el deber de velar por la continuidad de los servicios y de oír al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para la toma de cualquier decisión relevante a la prestación del servicio de transporte público remunerado a pasajeros. Ese es el cuarto. Consulta. Diputado Iván Norambuena. Las indicaciones las indica usted el ministro, ¿cierto? ¿Se leyeron? ¿La leyó ya?
Diputado, adelante. Gracias, presidenta. Y me había una consulta al señor ministro, por su tema, presidenta, en la página 38, no me queda claro cuál es el cambio, porque se habla en reemplazas al inciso primero por el siguiente, ahí, en el fondo, ¿de qué se trata? No me queda claro. Y en la página 40, elimínase la frase a la concesión, el por qué. Solo eso, gracias, presidenta. ¿Alguna otra consulta? Diputada Alejandra Sepúlveda, adelante. Presidenta, gracias. Una de las cosas que habíamos visto en la discusión era cómo a través de los contratos, ¿no es cierto?, se pudiera incluir, o sea, estaba incluido la posibilidad de intervenir con un agente. No era administrador profesional. Por eso quiero separar las dos funciones. Entonces, la capacidad de intervenir en ese contrato y en esa función. De alguna manera, como para decir, y lo que plantea el ministro con las distintas curvas que presentó en términos de la evasión, por ejemplo, que es algo que el otro día, estaba la cosa del fútbol, y me tocó justo estar detrás de un bus del Transantiago, que anoté la patente. Y fue impresionante. Toda la gente subió por atrás del bus. Fue impresionante. Yo estaba una fila completa, pero para caracterizarlo, había una cantidad de gente esperando y toda la gente entró por atrás. Entonces, no hay ni siquiera la intencionalidad de cerrar atrás para que la gente pueda pagar con la tarjeta. Se abrieron todas las puertas, la gente entró y no importó la evasión. Entonces, la pregunta era que ustedes iban a modificar y a fortalecer lo que tenía que ver con ese tipo de alguna manera de chequeo interno y de comparación de lo que podía ocurrir al interior de la empresa. O sea, un agente del Estado que pudiera ir, ¿no es cierto?, chequear, revisar que lo que estuviera... Nosotros necesitamos monitorear internamente lo que está ocurriendo ahí. Y eso la facultad la tiene, ¿no es cierto?, por los contratos. Entonces, primero, ¿por qué no se ha usado? ¿Por qué no se ha usado si tenemos esa posibilidad? Me preocupa sobre todo el tema de la evasión, y quizás porque todos ¿cómo se llama? Los profesores y todos nos dijeron que si disminuíamos esto podíamos incluso disminuir lo que tiene que ver con el aporte y todo. Lo segundo, lo que tiene que ver con este administrador provisional, que es otra figura distinta, que no tiene que ver, ¿no es cierto?, con el contrato cuando está funcionando en régimen, sino cuando estamos complicados se incorpora el administrador provisional. Entonces, si me pudiera como caracterizar mejor esa figura de este administrador provisional, si tiene que ver, porque también se habla del síndico de quiebra, si tiene que ver, ¿no es cierto?, con la autorización y todo el procedimiento que tiene que ver con la quiebra. Lo otro, en la página 37, lo que tiene que ver con el procedimiento y metodología de cálculo de indemnización. Si pudiera ayudarnos a comprender bien lo que tiene que ver con el procedimiento y esta metodología de indemnización, presidente. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Fernando Mesa. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Solo para una reflexión, colega, con esto de la evasión. Esta es una enfermedad de la sociedad completa. Fíjense que tenemos problemas con la evasión, la gente por miles evaden sus obligaciones, los camareros te ponen en la cuenta del restaurante algo que no has consumido para aumentar la boleta, los estudiantes utilizan el WhatsApp para hacer trampa y así sacar adelante los estudios cuando no llevan torpeo directamente, los políticos ya saben, algunos de ellos han hecho maldades también, en fin, funcionarios públicos, le hago rápido el trámite si me da tal y tal cosa o prebenda. En fin, la sociedad entera y los automovilistas estacionan prohibido para llegar cerca de las diligencias. Yo creo que aquí en la evasión, aparte de lo que ha dicho nuestra colega Alejandra Sepúlveda, la educación es muy importante. De lo contrario, la enfermedad va a seguir causando estragos a todos los niveles. Aclaremos que
Son los menos garzones y los menos estudiantes que hacen eso para no. ¿Alguna otra consulta? En votación, el artículo... Artículo 4. Ah, sí, perdón. Ministro, sí. Responda, por favor. Perdón. Estoy de acuerdo que la evasión es un tema que estamos decididos a reducir de muchas formas. En primer lugar, naturalmente, mejorando la calidad de servicio. Lo que observamos es que aquellos operadores que operan mejor tienen niveles de evasión menor. Y aquí reitero algo que siempre he dicho, y es que uno no puede hablar del sistema como un todo. Tenemos buenos operadores, tenemos buenos servicios y tenemos otros que tienen bastante deficiencia. Entonces estamos mejorando los servicios, poniendo nuevos servicios. Eso ayuda. Pero yo quisiera resaltar dos cosas más. Tenemos zonas pagas, tenemos 39 zonas pagas este año que han dado muy buenos resultados porque son operados por los propios operadores. Ellos son los más interesados en reducir la evasión porque el 70% de su pago depende del pasajero transportado. Ellos han tomado la iniciativa, todas las empresas tenemos actualmente 39 zonas pagas operadas por los operadores y una vez que se acabe el contrato de zonas pagas del sistema, tenemos 130 zonas pagas adicionales. Se va a licitar y vamos a permitir que los operadores también puedan entrar en esa licitación porque nos parece que ellos son los principales interesados en reducir la evasión, así que es bueno que ellos operen más zonas pagas. También, como ya he mencionado en varias ocasiones, estamos presentando un proyecto de ley contra la evasión, así que eso va a entrar, eso van a estar informados. El diputado... Gracias, Leopoldo Presidenta. Pérez quiere hacer una consulta cortita, puntual. La acaba de responder el ministro, era justamente el tema de haber agregado continúe, en ministro. Una letra F que viera el tema de la evasión, pero si usted dice que va a venir un proyecto... Sí, ok. Adelante, diputado, adelante, ministro. Antes de la próxima vez que nos reunamos en esta comisión, van a tener el detalle de la ley. Respecto a esto de poder ir y obtener información. De hecho, lo estamos utilizando, esa facultad. Iniciamos un plan recientemente para solicitar información a las empresas y las entidades asociadas, tanto de índole financiero como operacional y otros. No, es que estamos haciendo una... Sí, efectivamente, esto es una primera entrada, por así decirlo, y después vamos a evaluar dónde, cómo y si es necesario ya un grupo mucho más intenso dentro de una empresa. Pero estamos en esa dirección. También el administrador provisional, y aquí quería señalar que justamente lo que hace esta ley es introducir o hacer compatible la ley de transporte con la nueva ley de quiebra. Eso es lo que hace la página 42 y 43, justamente para darnos mayor facultad. Está en la nueva ley de quiebra, el administrador provisional tiene más fuerza, así que ese es justamente el propósito de esa parte. Pero efectivamente, lo del artículo transitorio de la ley 20.504 y luego la ley 20.696, han establecido un procedimiento de eventuales indemnizaciones. Este inciso simplemente se remite a ello, estableciendo la participación del panel de expertos. En caso de haber algún tipo de indemnización, tener algún control sobre eso. Ahora sí, en votación el artículo 4. Con las indicaciones. Con las indicaciones. ¿Quiere agregar alguna consulta, diputado? Ministro, el diputado Iván Norambuena había hecho una pregunta, si se la contesta. Disculpe, diputado. Mire, la primera parte, a ver, para tener claro, la primera parte de este artículo lo que hace es introducir otros medios de transporte dentro de la ley de transporte, ya no la ley de tránsito, sino la ley que rige los modos de transporte público en general,
¿no es cierto?, introduce los primeros artículos. En la página 38 lo que se hace es algunas cosas que están en los contratos actuales, por ejemplo, los bienes afectos a la concesión, algunas regulaciones que nosotros tenemos que fortalecen nuestro control de las concesiones, sea también operativa en caso que tengamos perímetros de exclusión o condiciones de operación. ¿Ya? Extiende, por ejemplo, los bienes afectos a la concesión a estos otros tipos contractuales. Por eso, justamente, presentamos la indicación para que quede claro, y eso es lo que dice la indicación, de que esto solamente aplica en la provincia de Santiago, la comuna de San Bernardo y Puente Alto, para que no haya alguna confusión de que esto podría aplicar en otras zonas del país. ¿Ya? El punto es que si tenemos un perímetro de exclusión también quede claro que los bienes son afectos a la concesión. Secretario, en votación. El artículo 4 con las indicaciones. Don Guillermo Cheroni, a favor. Don René Manuel García, don Gustavo Asbun, don Javier Hernández, don Felipe Letelier. A favor, secretario. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Abstención. Abstención. Doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez. Abstención. Abstención. Don Jorge Sabaj. A favor. Doña Alejandra Sepúlveda. Don José Miguel Ortiz. A favor. Y doña Jenny Álvarez. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Aprobado el artículo 4 con las indicaciones. Nos queda solo Y un nos artículo queda transitorio. Señor secretario, la de lectura, por incorporación del favor. artículo transitorio. De un artículo 5. Sí, está en la última página del comparado. El artículo 5 dice intercálase 44. En el inciso primero del artículo 4 transitorio de la ley 20.696, que modifica la ley 20.378, que crea un subsidio nacional de transporte público remunerado a pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y creando el Fondo de Apoyo Regional FAR entre la frase respectiva zona y la frase a procesos previos, la siguiente frase, rural o urbana. Bien, en votación. Ya, ok. Perfecto. A favor. Gustavo Asbun, don Javier Hernández, don Felipe Letelier. A favor, secretario. A favor. Ya no a la fundamental. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Voy a votar a favor, pero quiero solamente agregar algo, ya que es el último artículo, donde han sido incorporadas todas las solicitudes y lo que se trabajó en la región del Biobío, con los distintos gremios a nivel nacional, que varios de sus dirigentes acá, en ese encuentro que realizamos, que fue bastante bueno. Solo agradecerle al ministro que los haya acogido, pero solamente hacer este recuerdo, que han existido algunos discursos bastante encendidos de algunos de mis colegas en relación al apoyo total, y se han comprometido en el apoyo total a las demandas de los gremios, pero en realidad en el resumen total y final de lo que yo he estado viendo, que han votado en contra, sobre todo las indicaciones que ellos mismos habían dicho apoyar y lo que fue solicitado por los gremios. Quiero solamente dejarlo para la historia de la ley, y quiero argumentar y agradecer. Estoy hablando, colega, no lo he interrumpido yo en ninguna ocasión en la comisión. Argumentar y decir y dejar claro y estipulado de que en realidad el gobierno cumplió y que no todos hemos cumplido la palabra en votar a favor de lo que solicitaron los gremios, como en este caso estoy votando a favor, y especialmente por los rurales. Gracias. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Por los sectores rurales, voto a favor. Doña Alejandra Sepúlveda. Doña Alejandra Sepúlveda. Diputado Ortiz. Yo lo que quiero reiterar es una cosa, lo dije al comienzo a través suyo, Presidenta. El ministro nos escuchó, la señora Tapia nos escuchó, el profesional de la SUTERE, que estaba medio nervioso, ahora está contento, y también las asesoras. Yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo y está demostrando algo, que cuando nos escuchamos dentro de nosotros, y en este caso que nosotros somos los actores, que tenemos que estar en nuestra región escuchando a los que de verdad están en este caso en el transporte público, los resultados están a la vista. Así que me alegro muchísimo de este resultado y con mucha fuerza voto a favor. Doña Jenny Álvarez.
¿Votación? Sí. ¿A favor? Sí, pero me da un segundo. fundamental. No, solo agradecer al ministro la buena disposición de participar siempre en esta comisión que se ha requerido, a sus asesores también, a su equipo y a cada uno de los diputados y diputadas que han apoyado este importante proyecto. Voto a favor. Y diputado informante. 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Para informarte a la presidenta de la comisión. Sí, sí, doña Alejandra Sepúlveda le correspondería de acuerdo al orden interno que tenemos. Yo quiero decir que yo no quiero informar este proyecto. Unánime la presidenta, unánime. ¿Puedo pedir algo? O sea, yo no quiero informar el proyecto porque no de evasión lo informa la diputada. Pero si fuera posible el de evasión, si informarlo. pudiera cambiar el de evasión o el de o a mejorar el de administrador provisional, sí, pero ya diputada, entonces quedan en stand-by. Gracias. Notifiquen a las personas del comité que vamos a celebrar el 6 de julio. El 6 de julio vamos a realizar, el 6 de julio vamos a realizar comité en Santiago. ¿A qué hora? ¿De qué es lo que es? De 3 en adelante. De 3 en adelante, para recibir a las organizaciones que nos han pedido. Yo invito a cada uno de los diputados, sobre todo a aquellos que han solicitado, que recibamos a estas organizaciones y gremios. Perfecto, ya. El día lunes 6 de julio. En a Santiago. las 3 de la tarde, en Santiago. Entonces, va a quedar diputada informante usted, presidenta. Ya. Jenny Álvarez, diputada informante. Presidenta, habiéndose cumplido con el objetivo. Un segundo. Diputada Pacheco. Sí, no, antes de terminar, yo no voy a poder estar en la sesión del 6 de julio que van a recibir a los otros gremios, por razones ya conocidas por todos. De salud, estoy fuera. Sanciones. Hoy yo voy a estar en comisión cabal, investigadora igual. Quisiera agradecer en primer lugar a los gremios que están aquí presentes, con los cuales hemos dialogado mucho, y particularmente también a todos los diputados, por cierto a los de la nueva mayoría, pero también a los de oposición, y un agradecimiento muy especial, y los independientes, por cierto, y un agradecimiento muy especial a la presidenta de la comisión y, por cierto, a los secretarios. Muchas gracias. Gracias, ministro. Habiéndose cumplido con el objetivo de esta sesión, se levanta.